Una de las cosas tremendas de esta lista es que estás allí de por vida, a menos que, como siempre dice el mensaje que transmite el Departamento del Tesoro cuando emite esa licencia, ellos dicen, el objetivo de estas sanciones no es solo castigar, sino provocar un cambio de conducta en el sancionado. Esto es muy importante porque llega un punto en que algunas de estas personas sancionadas cambian de opinión, se voltean, comienzan a establecer puentes. Esto ha pasado. Este debería ser el siguiente paso de la administración Biden para continuar poniéndole presión a Maduro después de las sanciones que se acaban de anunciar. Básicamente el argumento detrás de eso es que Chevron está proveyendo del 25% de la producción total de barriles y el 31% de las finanzas que recibe la dictadura por petróleo. Chevron ha argumentado que su papel no es decidir a favor de un grupo o de otro y que su objetivo es ayudar. Pero mucha gente piensa que Chevron no está ayudando, al contrario, está ayudando por al régimen, no a los venezolanos. Pero no es solamente Chevron, Repsol en España, que también está jugando un papel importante. Es una operación bastante compleja, ciudadano, porque esto requeriría, por ejemplo, de una aprobación tácita del gobierno de Estados Unidos, es decir, porque si vas a utilizar un tipo de invasión, necesitas soldados, necesitas gente, aunque sean voluntarios, pero ¿dónde los vas a estacionar mientras se produce ese entrenamiento? ¿Qué país se va a prestar? A lo mejor puede haber un país, no lo sé, pero es una operación compleja que a mí me parece que no resulta, digamos, muy viable. Ahora, eso no significa que no se puede hacer, ¿no? Frente a un escenario, por ejemplo, de una orden de captura de la Corte Penal Internacional, ya entonces no estaríamos hablando de una invasión. Mira, Sino... lo primero que quiero tratar, y luego de darte las gracias porque estés con nosotros, Castro, es que ya comenzó la llamada Operación Torniquete contra Maduro y su régimen, tras la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a 16 funcionarios del régimen de Maduro. Y esto tú sabes, como yo, que esto pica y se extiende. ¿Cuál es el alcance? Porque esta sanción se extiende a otras 2.000 personas más. ¿Quiénes son? ¿Dónde lo van a buscar? ¿Qué sabes tú estás al tanto de esta operación? Bueno, hay que decir primero que esta es una primera ronda de sanciones, que son en este momento 16, apuntaron, digamos, a la gente que está liderando el apoyo al fraude de Maduro en el TSJ, en el Consejo Nacional Electoral, incluso en el alto mando militar. Hay 3 militares incluidos allí. Y hay también, por cierto, algunos funcionarios del DGCIM y un funcionario del SEBIN. Es decir, que esto tiene un objetivo muy claro para sancionar 2 cosas, el fraude y la represión. Pero esto es, como dijimos, una primera parte. Como dijo el embajador Paco Palmieri de Estados Unidos en Venezuela, que está en Bogotá, dijo, va a haber mucho más que 15 o 16 sanciones, y la cifra que se está manejando ahora son hasta 60 posibles sancionados en el futuro, y es una cosa interesante que se está además sancionando indirectamente, aunque no se incluyen en la lista de la OFAC, los familiares de estas personas quedan también afectadas. El Departamento de Estado dijo ayer también que ya había identificado hasta el día de hoy unas 2.000 personas, pero yo no creo que se trata de que está buscando sancionar a 2.000 personas, sino que a lo largo del proceso de las sanciones que se han establecido en Estados Unidos, que comenzaron, por cierto, a ponerse más firmes desde el 2015, hay más de 150 sancionados venezolanos. Se ha producido, o sea, esto ha implicado medidas del Departamento de Estado que son distintas a la sanción, pero que también estas personas que se presumen son familiares, hasta 2.000 personas. Yo diría que en los últimos 10 años se han identificado unas 2.000 personas por su relación con los sancionados. Ilústrame un poquito, Cato. Eso quiere decir que hay personas que tienen aquí sus papeles en regla, que están trabajando, no sé, aquí, en cualquier cosa, etcétera, y de repente, por las investigaciones del Departamento de Estado, por los expedientes que tienen, no, mira,
este tipo estaba involucrado en esto, en la época de Chávez y después tal, ese tipo de cosas así. Pero son sanciones que ya se produjeron, es decir, por ejemplo, en el 2017 fue sancionado Elvis Amoroso. Entonces, todo el círculo familiar de Elvis Amoroso fue sancionado, no en la lista del Departamento del Tesoro, pero en una lista que tiene el Departamento de Estado. Es decir, estas personas no se les puede emitir visa de ningún tipo, ni se les puede, tanto si la solicitan, y si ya la tenían, entonces se les suspendió. Eso es lo que quiere decir. De gente que eso ya ha ocurrido. Y se espera, obviamente, el Departamento de Estado previamente había anunciado la semana pasada que tenía una lista de 34 personas a quienes les iba a suspender las visas o iba a establecer una prohibición de emisión de visa. Pero esto es una cosa que siempre ha sido así. Las personas que, digamos, forman parte de los entornos familiares e íntimos, como testaferros, como empresarios, como socios, también son afectados por las sanciones, porque tú sabes que está en vigencia esta ley famosa, la ley patriota, ¿no? The Patriot Act, que se estableció en el 2000 como consecuencia, por supuesto, de los ataques contra las Torres Gemelas, etcétera. Y entonces, a partir de ese momento, todas las personas que tengan algún tipo de relación con gobiernos de esta naturaleza entran en una lista de sospechosos, ¿no? Esa lista se llama la lista PEP, que significa Politically Exposed Person, persona políticamente expuesta. Entonces, todas estas personas, aunque no estén sancionadas, ya están en una lista. El problema es que la sanción sube la categoría de la persona a una lista mucho más peligrosa, a una lista que prohíbe a cualquier persona hacer tipo de negocios, pero además prácticamente esas personas entran en esa lista donde no te puedes mover por ninguna parte. Si quieres salir de Venezuela en un vuelo comercial, no se puede hacer eso, porque las aerolíneas no te pueden vender. Si quieres vender un inmueble tuyo aquí, de donde has estado viviendo en los últimos 7 años, no lo puedes vender, porque está dentro de la lista, ¿no? No lo puedes vender, y ese es el tipo de bienes que quedan bajo control del Departamento del Tesoro. Ha ocurrido así, por ejemplo, en varios casos. En el caso, por ejemplo, un caso conocido, Samar López o incluso Raúl Gorrín, a ellos se les quitaron propiedades. En el caso de Samar López, tenía una mansión de $16 millones y tenía un yate que también costaba igual, $16 millones. Ambos assets, ambos bienes fueron congelados y luego, posteriormente, fueron subastados por el gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que pasa normalmente cuando se le capturan, bien sea bienes o bien sea cuentas bancarias a cualquier persona sancionada de Venezuela, ¿no? Sancionada por Estados Unidos. Castro, explícame eso. Eso es como que tú estás en la lista, pero te metemos en el congelador porque en este momento políticamente no tenemos interés, pero ahora te saco del congelador y te voy a buscar porque estás molestando, estás transgrediendo la ley. ¿Cómo es eso? Que te sacan y te meten en el congelador. No, la lista, una de las cosas tremendas de esta lista es que estás allí de por vida, a menos que, como siempre dice el mensaje que transmite el Departamento del Tesoro cuando emite esa licencia, ellos dicen, el objetivo de estas sanciones no es solo castigar, sino provocar un cambio de conducta en el sancionado. Esto es muy importante porque llega un punto en que algunas de estas personas sancionadas cambian de opinión, se voltean, comienzan a establecer puentes. Esto ha pasado muchas veces, y no solo en Venezuela, en Colombia también muchos capos de la droga que fueron sancionados terminaron negociando, terminaron para que los sacaran de la lista a ellos y a sus familiares. Y esto también ha pasado en el caso venezolano. Hay personas que le han quitado la sanción, los han sacado de esa lista. Pero si tú no provocas, si tú no cambias, si tú no dejas de apoyar, en este caso concreto, a Nicolás Maduro, entonces vas a estar en esa lista por siempre. Bien, estamos conversando con Castro Cando, periodista de investigación. Quedó una pregunta en el aire. ¿Estados Unidos estaría considerando suspender la licencia que Chevron tiene con Venezuela?
Sí, hay, digamos, un consenso creciente, diría yo, en la capital de Estados Unidos. Recientemente el Washington Post publicó un artículo, un editorial muy fuerte, diciendo que este debería ser el siguiente paso de la administración Biden para continuar poniéndole presión a Maduro después de las sanciones que se acaban de anunciar. Y hay, digamos, senadores, hay congresistas de ambos partidos que están apoyando esa iniciativa, esa posibilidad. Y básicamente el argumento detrás de eso es que Chevron está proveyendo. Chevron, de acuerdo a un editorial publicado por el Wall Street Journal, está proveyendo del 25% de la producción total de barriles y el 31% de las finanzas que recibe la dictadura por petróleo, por venta de petróleo. Son unas cifras importantes. Chevron ha argumentado que ellos no se quieren meter en política, ellos su papel no es decidir a favor de un grupo o de otro, y que su objetivo es ayudar. Pero mucha gente piensa que Chevron no está ayudando, al contrario, está ayudando pero es al régimen, no a los venezolanos, y ese es justamente el punto de conflicto. Pero ciudadano, no es solamente Chevron, porque Chevron recibió la licencia, pero también otras compañías como Repsol en España, que también está jugando un papel importante. En lo que va de año, Chevron ha exportado de Venezuela 1.700.000 toneladas de crudo venezolano, y tiene unos convenios de ayuda de suministro, está proveyendo a PDVSA de una serie de insumos, de diluyentes, por ejemplo, de incluso gasolina para el mercado interno. Y esto lo está haciendo bajo una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo mismo, hay otra compañía en Italia que se llama Eni, hay otra en Francia, hay incluso una empresa en la India que también está autorizada y ellos venden más bien el crudo, lo comercializan de modo que Castro, todos estos ingresos, si se levantan las sanciones, va a ser un golpe muy duro financiero para la dictadura. okay. Como tengo varias preguntas, perdóname que te corte. Luego de la confiscación en República Dominicana de un avión que utilizaba Maduro y la cúpula de la dictadura, se habló de una segunda aeronave que correría la misma suerte. ¿Qué ha pasado de eso? Sí, efectivamente hay una segunda aeronave, está en un proceso, todo un proceso legal, por supuesto, que va de acuerdo a las leyes de República Dominicana, pero hay una petición del gobierno de Estados Unidos. Pero no solamente hay dos, hay más aviones que están siendo monitoreados, que posiblemente han cometido violaciones a las sanciones establecidas por Estados Unidos contra Maduro en el pasado, que están vigentes ahora. Y hay por lo menos 2 docenas de aviones que están volando de fabricación, digamos, con tecnología norteamericana, que están operando en todas partes, en algunas maneras, de alguna manera, violando algún tipo de sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro. De modo que esto es un frente, digamos, donde están comprometidas, por cierto, varias agencias federales en esa investigación. Cabello dice que hay falsos positivos con respecto al decomiso de drogas en distintas partes del mundo procedente de Venezuela. Se habla de una especie de guerra interna entre los carteles. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Diosdado está diciendo que él no es narcotraficante, ¿no? Que es exactamente la razón por la cual él tiene una recompensa sobre su cabeza de $10 millones. Una persona que ha sido acusada en 2 fiscalías o distritos federales aquí en los Estados Unidos. Tiene, digamos, hay una cantidad importante de testigos y de evidencia en contra o mejor dicho, que muestran que Diosdado está bien metido hasta el cuello en el tema de narcotráfico. Y obviamente todos estos, por ejemplo, el avión que agarraron ahora en África Occidental, Diosdado dijo que no, que ese avión no había salido de Venezuela. Bueno, hay toda una ruta que plantea, y es importante, es muy interesante, ciudadano, que en la mayoría de estas pesquisas la DEA ha participado en conjunto con gobiernos, por ejemplo, como el de Guinea-Bissau. En el caso de África, en el caso de Guyana, también participó la DEA. En el caso del avión con 3 toneladas que iba para Afganistán, la droga salió de Cúcuta, también la DEA jugó un papel. Y ahora recientemente en el Caribe agarraron un submarino con 2 toneladas. Y ahora acaba de anunciar el gobierno de Honduras, el día de hoy, que están capturando 3,5 toneladas que capturaron
se le quitaron a unos narcotraficantes venezolanos en Honduras. De modo que es una operación gigantesca de tenaza que están aplicando contra el negocio del narcotráfico, y obviamente también hay un desespero de la dictadura de exportar más cocaína porque necesitan el dinero. ¿Cuál sería el próximo paso a esto? Yo creo que hay, digamos, unas acciones a diferentes niveles. Esto que acaba de describir es un escenario importante. El escenario de las sanciones también es una cosa importante, y esto se une a toda esta estrategia internacional que va a comenzar ahora el presidente electo desde España. Es posible que lo tengamos en Estados Unidos pronto, relativamente. De modo que son varias ofensivas coordinadas. Yo creo que esa jugada de haber sacado al mundo del país, el régimen pensó que era una gran estrategia. Incluso Maduro en algún momento se presentó como si estuviera celebrando la salida, y ha resultado todo lo contrario, ha sido peor. O sea, el escenario se ha convertido repentinamente tan agresivo, tan nocivo para el régimen, que entonces explica las conductas histéricas, por ejemplo, de Jorge Rodríguez, que ahora quiere romper relaciones con España, ¿no? A pesar de que una ruptura con España acabaría con negocios que son vitales para el régimen. De modo que hay, yo creo que la situación en este momento para la dictadura está mucho peor que cuando estaba el mundo en Caracas, y me parece que esto es un indicativo de por dónde van las cosas. Mira, yo no conozco mucho de eso, pero está sonando mucho esto de Erik Prince. ¿Qué es lo que hay con Erik Prince? Que se habla de Erik Prince. ¿Me puedes ilustrar a mí, a la audiencia, de qué se trata? Bueno, él mismo ha estado promoviendo la idea de que después de que se organice una intervención militar dentro de Venezuela. Al principio él sugirió la idea de incrementar sustancialmente los montos por la captura, las recompensas por la captura recuerda que hay 3 personas en Venezuela que tienen recompensa: Maduro, que tiene 15 millones, Diosdado 10 millones, y Tarek El Aissami tiene 10 millones. Hay otros que tienen menos, 5 millones aquí y allá, pero el punto fundamental es que él dice que si esto se eleva a 100, 200 millones de dólares, haría mucho más viable una intervención. Personalmente yo pienso que si algún grupo está trabajando para intervenir, no debería estarlo publicitando de la manera como lo está haciendo Erik Prince, y no tengo idea. Porque a eso iba. Generalmente esas operaciones secretas, al menos lo que uno ha leído y cuestiones esas, son precisamente secretas, pero esto es como un tipo de oferta. Si recibo más dinero, busco a este, y si me pagan más, busco al otro. O sea, no sé. Y además públicamente, o sea, esto no va a ser ninguna sorpresa para nadie. Adentro, quiero decir, no tengo idea verdaderamente, no sé si eso. Además, es una operación bastante compleja, ciudadano, porque esto requeriría, por ejemplo, de una aprobación tácita del gobierno de Estados Unidos. Es decir, porque si vas a utilizar un tipo de invasión, necesitas soldados, necesitas gente, aunque sean voluntarios, pero ¿dónde los vas a estacionar mientras se produce ese entrenamiento? ¿Qué país se va a prestar? A lo mejor puede haber un país, no lo sé. Pero es una operación compleja que a mí me parece que no resulta, digamos, muy viable. Ahora, eso no significa que no se puede hacer, ¿no? Frente a un escenario, por ejemplo, de una orden de captura de la Corte Penal Internacional, ya entonces no estaríamos hablando de una invasión, sino de una extracción. Ya es distinto. Ya es otro tipo de operación. Ahora, no quiero terminar la entrevista así. ¿Qué de la vida de Tarek El Aissami? Porque alguien me dijo en estos días, de esos comunes amigos, que ya estaba fuera del país. ¿Qué sabes tú? Mira, sí, yo he escuchado estos rumores de que salió del país. Sabemos que Tarek El Aissami, su familia originariamente es de Siria, de una zona que se llama Sueida, en el sur de Siria, o en el suroeste, y ahí hay una presencia, por cierto, muy importante de venezolanos, pero obviamente Siria es un lugar complicado, ¿no? ¿Cómo te proteges allí de que no te secuestren? Recuerda que él sigue teniendo una orden de captura, él sigue siendo una persona acusada aquí en Estados Unidos, independientemente de que haya sido
¿cómo se llama? Ha sido castigada por el régimen o lo sacaron del juego, pero él sigue siendo una persona importante. Él ha cometido delitos por los cuales está siendo buscado, es fugitivo de la justicia. Irse para otro país significaría, sin un esquema de protección o sin dinero para pagar guardaespaldas, para pagar... es muy arriesgado. Yo no creo que él se haya ido, yo creo que él se quedó adentro y me imagino que le habrán dado un régimen de casa por cárcel hasta ahora, ¿no? Y porque no solamente es él, es una red de sus colaboradores, sus asociados, como Samar López, por ejemplo, etcétera. José Luis Ramírez, que era el jefe de las criptomonedas, y otros más, Ubel Roa, etcétera. Es decir, yo creo que todavía está allí, ¿no? Pero Castro, no está, perdóname, por supuesto, en una posición favorable. Castro, tú que conoces a Venezuela, antes hablábamos de los partidos políticos, de las tendencias de los partidos políticos, se inclinaba a tal lado de Acción Democrática, a tal otro lado de COPEI. Ahora son redes dentro de un gobierno y de un partido. Es una cosa delincuencial, no es una cuestión política, ¿no? Sí, absolutamente. Y tienen, digamos, el país dividido en zonas de circulación de la droga, ¿no? Que es el gran negocio. Bueno, ese y la explotación de oro, que no es despreciable tampoco. Ahí se dividen, ¿no? Y en el caso del petróleo, obviamente lo controla en este momento Delcy Rodríguez, que forma parte de ese, digamos, del grupo de Maduro, de Nicolás Maduro, pero los demás están repartidos, hay gente que controla las operaciones en Maracaibo, por ejemplo, en Perijá, hay otros que controlan las operaciones en Táchira, ¿no? Otros que tienen control sobre los aeropuertos clandestinos en Apure, luego la parte del estado Sucre, en Anzoátegui y Monagas, esa parte también es un corredor muy importante, y luego tienes el corredor del Delta Macuro, que por ahí es donde salen los submarinos los barcos hacia África. Es decir, esto es una empresa criminal de tamaño considerable y por eso es que hay una gran preocupación a todo nivel sobre el tema de la permanencia de Maduro, porque esto significa la continuidad de esta, digamos, plataforma, este gran portaaviones de la droga que se ha convertido Venezuela, que tiene impacto, por supuesto, de desestabilización muy grande en toda la región. Castro, como siempre, un placer hablar contigo y uno queda con una serie de preguntas, porque esto no es un análisis político, no, esto es un análisis policial militar. Gracias. Definitivamente. Gracias, Castro. Encantado, ciudadano.